o leí un libro llamado Las preeminencias del amor, de Douglas Cooper. Y él presentaba allí varias ilustraciones, experiencias personales, y una de ellas me llamó poderosamente la atención, y era que en alguna ocasión él fue llamado, invitado a uno de estos albergues de menores, como tipo orfanatorio, para que él fuese a hablar con un niño particular que estaba haciendo un dolor de cabeza para todos los miembros o los que laboraban pues en esa institución. Y bueno, cuando entró él, lo dejaron solo en un salón tipo biblioteca con el niño, y el niño entonces el pastor empezó a hablarle, a comentarle, a cómo orientarlo, a hacerle preguntas. Él dice en ese libro que finalmente el niño, cuando él trató de hablarle de que él tenía un padre amoroso, que Dios era un padre para él, que él no tenía, y entonces finalmente el muchacho le manifestó que él nunca había conocido a sus padres, ni papá ni mamá. Y entonces Douglas Cooper dice que él quedó en silencio, solo le abrazó, y al salir le dijo a la directora de la institución que se le había hecho cuesta arriba a él poder hablarle de un Padre celestial cuando realmente él no había tenido ni siquiera un padre terrenal. Y yo creo que el mundo, la sociedad, la humanidad y la naturaleza aún dan testimonio del amor de Dios, y todo lo que está aquí, todo lo que existe aquí, especialmente en la sociedad, en la humanidad, es una representación de eso que Dios hizo desde el principio. El versículo clave de esta lección, ahí lo tenemos, quise compartirlo, aunque todos debemos conocerlo de memoria. Existe un himno inclusive de eso, creo que es uno de los pasajes más repetidos por la cristiandad, del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Se olvida la mujer de lo que dio a luz. Ahí dice de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Allí ya se plantea, mis queridos maestros, el amor de Dios, su compasión de una forma mucho más elevada. Y ahora sí me gustaría entrar en lo que usted va a plantearle a la clase desde mi humilde apreciación. Vamos a la siguiente lámina para que entonces podamos ver allí las características sacadas del amor de Dios por nosotros. Por favor, siguiente. A mí no me está pasando, no sé si ya a ustedes les pasó. No ha pasado. Ahora sí, ahí está. Las emociones de Dios. Ese es el primer punto que usted debe tratar definitivamente. Así introduce la lección, las emociones de Dios. Y yo quisiera plantearles a ustedes, proponerles para que presenten a sus estudiantes en la clase estas tres ilustraciones que presenta la Sagrada Escritura en relación a cómo se expresan, cómo se expone a un Dios que es emocional, pero no es un Dios emocional igual a las emociones nuestras, que a veces rayan un poco en no ser muy inteligentes, sino más bien ser un poco impulsivas. En el caso de las emociones de Dios, están muy bien ilustradas, muy claramente definidas, que son
el resultado de su amor y compasión por nosotros. Por ejemplo, Jeremías 31:29, me gustaría que pudiésemos leerlo. Jeremías 31:29. Si alguien tiene por allí para leerlo, me gustaría que lo leyéramos para que entonces pudiésemos tener allí claro. 31:29. 31:29 es una cita que usted debe compartir para hacer referencia al amor de Dios representado, ilustrado por Jeremías como el de una madre. Jeremías, ¿alguien lo tiene? Dice así: en esos días nos dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen Esa no es la la cita. ¿Qué pasó ahí? Se nos perdió la cita. Jeremías 31:29. Dice, en esos días 29. no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. No, no es la cita. Algún error hubo allí. No es la cita. Vienen días, dice el Señor, esa, pastor. Ajá. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. No, no es la cita. Vamos a buscarla por acá. Jeremías 31:20, es 31:20. Ah, es 31:20, sí. dice, Sí, esa es la cita. dice, Ajá, no es, dice. bueno, la dama. Ok, dice, ¿no es Efraín mi hijo precioso en quien me deleito? Aunque con frecuencia lo reprendo, siempre lo recuerdo. ¿Cuántas veces hablo contra él? Tantas veces lo recuerdo con ternura. Por eso mi corazón se conmueve y siento compasión de él, dice el Señor. Amén. Ahí vemos entonces la ilustración del amor de Dios como el amor de la madre, pero ya no es la expresión del versículo que es clave, sino un poquito ya más profundo, hablando de lo que solamente quizás una madre de las que está presente pudiera manifestar. Eso mismo que el Señor está diciendo allí de su hijo, ¿no? Que cómo él ha de rechazarlo, ¿no? Está hablando justamente de Efraín, que fue una de las, haciendo referencia a todo Israel, pero Efraín es una de las tribus que lamentablemente se perdió en la idolatría. Pero ahí, en ese pasaje particularmente, el Señor está haciendo referencia a Efraín como diciendo, no hay nada que este muchacho, que mi hijo Israel, que mi pueblo, que la humanidad haga que no afecte directamente mis entrañas, lo más profundo de mi ser, lo que toque, pues. La lección justamente hacía alusión, ilustraba también acerca de lo que representa esa palabra tamar, que significa que trastoca lo más profundo, el ovario, la matriz de la mujer, como cuando un hijo te hace molestar demasiado, cuando una emoción hace que te duela el estómago, pero te duele de la fuerza, de la unidad, del apego que hay entre ese ser que aunque ya es ajeno a ti, es un individuo, salió de ti y es parte de ti. Eso es básicamente lo que está ilustrando el Señor a través del profeta Jeremías, al pueblo de Israel. Otro pasaje, Salmo 103, 13, Salmo 103, 13. Dice entonces ese salmo, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
otro pasaje que ya ilustra al Señor, al Dios Todopoderoso, como un padre, como se compadece el padre de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. También la figura protectora de un padre, ¿no? Ahorita vimos en Jeremías cómo una madre es capaz de sentir en su propio ser, y eso mismo y mayor aún siente el Señor si tomamos como clave el versículo que dice que la madre puede olvidarse de su hijo o del fruto de su vientre, pero Jehová nunca se olvidará de ti. Bueno, era una manera del profeta poder explicar de manera tangible, física y visible el amor de Dios, pero el de Dios es mucho más profundo, es lo que dice la lección. Entonces ahora está el amor del Padre, un amor de protección, un amor de compadecerse, de ver en nuestros hijos a veces incapacidades y buscar la manera de ayudarlos y de que comprendan en nuestra ya madurez las cosas que ellos no pueden ver por su incapacidad, por su inexperiencia. Y en esta otra característica, el amor conmovedor, tomé las dos citas, una es la del texto clave, que es Isaías 49:15 y Oseas 11, del 1 al 9, que viene hablando allí también acerca de un amor que trasciende, comenzando no solamente por la ilustración de la misma vida de Oseas, ¿no? Que tiene que buscar casarse con una prostituta y tener hijos de prostitución. Es decir, cómo el amor de Dios puede trascender de tal manera que termina siendo inclusive cosas que son irracionales desde el punto de vista filosófico. Terminan de ser irracionales. Entonces, es importante que usted, hablando de las emociones de Dios, usted pueda hablar de estas tres ilustraciones interesantes del amor de Dios figurado en el amor de una madre, del amor de Dios figurado en el amor del Padre y el amor conmovedor, el amor, como dice Oseas 11 del 1 al 9, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Fíjense, ¿no? Cómo Dios está trastocado ahí. Al final, el versículo 6 en adelante dice: caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, los consumirá la causa y sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte? Miren la emoción, cómo se expresa aquí de Dios. ¿Cómo podré abandonarte? Decía alguien en estos días, hablando de la lección, que uno ve a un hijo que se porta mal, que hace daño, que tal y llega y lo estoy esperando para pegarle. Lo quiero mucho, pero le voy a pegar. Quizá esa es la figura que nosotros tenemos de un Dios maravilloso que sí reprende porque ama, pero aquí vemos cómo puedo yo abandonar, dice el Señor, a esta persona que no lo quiere enaltecer, que dice que es altísimo, pero se ha ido tras los Baales. ¿Cómo podré yo? Dice. Entonces dice también aquí, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Agma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve. Ahí están las emociones. Clara, mi corazón se conmueve, dice. Y dentro de mí se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no estaré en la ciudad. Soy Dios y no hombre. Yo no lo abandonaré, yo no lo dejaré solo, yo no lo voy a castigar, dice el Señor. Yo no lo puedo dejar solo, Él depende de mí. Mire, esto del amor conmovedor es bueno que usted haga
un especial énfasis porque, entre otras cosas, muchas cosas, el enemigo ha tratado de darnos una visión muy distorsionada de lo que es Dios y cómo Él se expresa en toda la Sagrada Escritura, porque leemos solamente lo que dice la Biblia del Dios de fuego consumidor, Dios hará un juicio, Dios destruirá al pecador, pero todos esos textos tienen un contexto que nunca sacan o exponen a un Dios diferente que el que nos está presentando tanto el libro de Oseas como Isaías, Salmos y Jeremías. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, vamos a presentar al Dios de las emociones que son emociones de Dios precisamente y no emociones humanas. Las emociones humanas son leves y muy débiles representaciones de lo que Dios expresa en las Sagradas Escrituras, pero que no esconde para nada ninguna de sus emociones. Las expone, las expresa en los versos que ya nosotros hemos leído. Otro interesante punto en esta lección de mañana que vamos a repasar es la compasión de Dios. Por supuesto, es el tema, la tónica número 1 de toda, quizás la lección desde la semana pasada, la compasión de Dios. Ahí en la lección usted va a encontrar palabras hebreas como Raham, Regen, que es de alguna manera una raíz Raham proviene de Regen. Está también Rahum, que es el calificativo que se da a Dios en Deuteronomio 34 acerca de un Dios misericordioso. La compasión y la misericordia son dos términos que van muy, muy, muy de la mano, igual que la justicia y la misericordia, que semanas atrás escuché en algunos repasos hablar de que Dios es misericordioso, pero también es justo. La justicia y la misericordia van de la mano, se besaron en la cruz y son inseparables. De ellas dependemos todos nosotros. Entonces, la compasión de Dios. Número 1, usted va a presentarle a sus estudiantes Dios de misericordia en 2 Corintios 1:3. Me gustaría que también leyéramos este hermoso pasaje, 2 Corintios 1:3. Mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Padre de misericordia. Dios es misericordia. Dios es misericordioso. ¿Y qué es misericordia? Es un ser, Dios es un ser que da todo, porque en esencia Él es amor y su misericordia es natural, su misericordia es parte de sus características y sus atributos, y no necesita que tú seas santo, que tú te portes bien para expresar todo lo que siente por ti y para brindarte con misericordia y con gracia, con compasión, todo lo que siente y cree de ti. Eso es importante que todos nuestros hermanos mañana lo entiendan, lo repasen, lo se acentúe, lo enfatice y dejen de ver a un Dios que está allí viendo a ver quién peca para ver qué pasa, para ver a quién disciplina o a ver a quién hace algo. Lo segundo es ejemplo de compasión. Y esto, por supuesto, lo encontramos en Jesús. En esos versículos que están ahí, Mateo capítulo 9, versículo 36, 14, 14, 23, 37, Marcos 1, 41, Lucas 7, 13, el Señor en distintas ocasiones, el Señor Jesucristo expresó compasión, misericordia y sintió compasión de ellos porque andaban como ovejas que no tenían pastor. Esto pasó justamente cuando tenían todo el día con ellos, no habían comido en todo el día. Y el Señor dice que cuando los vio así sin comer, Él les dijo, sintió compasión de ellos porque andaban como ovejas que no tenían pastor. Y los discípulos le dijeron, Señor, despídelos para que vayan a las aldeas antes que se haga de noche y coma. Y el Señor le dijo, denle ustedes de comer. Me gusta esto mucho, pastor, hablando del discipulado, ¿no? Que el Señor planteó ahí, oye, sintió compasión, pero esperó reacción de quienes estaban siendo estudiantes de su escuela. Y ellos dijeron, no, despídelos a comer. No. Son ustedes los que tienen que darle de comer. La compasión
va más allá del mero hecho de sentir ciertos sentimientos o emociones hacia alguien. Es hacer algo por esa persona. Es que seas movido. Ese no fue el único caso. El otro caso fue aquella mujer que venía de la viuda de Naín con su niño llorando y dice, sintió compasión de ella y le dijo, no llores. ¿Ve? El otro caso, por ejemplo, el mismo, no recuerdo ahora, pero hubo varios casos, ahí están los textos, usted puede compartirlo y entonces usted puede hacer también un especial énfasis de Jesús, que ya era hombre, era un ser humano que vino a modelarnos al Padre, que era una representación del Padre y que mostró su divinidad y mostró toda la compasión de Dios en su persona. Y, por supuesto, se convierte para nosotros en un gran modelo. Y yo voy a decirles algo, compañeros, profesores, como aplicación para mañana, para usted y para mañana a todos los estudiantes, a todos los hermanos de la iglesia. Nosotros tenemos una misión que cumplir y la misión que nosotros tenemos que cumplir es la de hacer discípulos. Pero no se podrá hacer discípulos si usted no ama y tiene compasión de la gente. Hay una gran diferencia y una gran distancia entre ir, echar la red, conseguir estudios bíblicos, reportar los estudios bíblicos, asistir a un grupo pequeño y los sábados a la iglesia, a salir todos los días de tu vida, aunque sea una hora, a ver qué persona necesita de palabras de esperanza, consuelo, porque el amor te motiva. El amor te motiva. Entonces, solo cuando la iglesia sienta amor por las almas, podrá cumplir la misión de hacer discípulos. Eso fue lo que caracterizó a Jesús en la compasión que sintió por la gente, era lo que lo llevaba a hacer algo por ellos. Los discípulos de Cristo también tuvieron que aprender a sentir compasión. ¿Se acuerdan? En el templo La Hermosa llegó Pedro, llegó Juan, dan una limona. Pedro, entonces, Juan, Pedro le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Ellos sintieron el amor por esa persona, lo ayudaron, lo levantaron, hicieron algo por ellos. Es el amor el ente motivador número uno, es la compasión. Jesús mostró compasión por la gente y eso fue lo que atrajo a muchos hacia él. Y por supuesto, el mayor ejemplo, su muerte en la cruz del Calvario. Ya esa es la compasión por excelencia. Ya ese es el amor de Dios por excelencia. Ya no era un ejemplo de sentir compasión y mostrar a sus estudiantes compasión, sino que ahora él, muriendo en la cruz, demostró que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, mis apreciados, 3 puntos fundamentales de la compasión de Dios. Dios de misericordia, ejemplo de compasión, Jesús mismo, y el mayor ejemplo de la compasión de Dios manifestada en la cruz del Calvario por todos nosotros. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos el celo de Dios, amor apasionado. Ya tenemos entonces 3 puntos fundamentales hasta ahora. Número 1, las emociones de Dios. Número 2, la compasión de Dios. Y número 3, el celo de Dios, que es amor apasionado. Así lo dice la lección. Es decir, que el celo de Dios es un amor apasionado. Tercer punto fundamental que usted debe presentar mañana, porque también hemos escuchado distorsionadamente la idea de que Dios es un Dios celoso por las cosas, por sus cosas, por las cosas sagradas, que no le gusta el bochinche y la cuestión. Pues lo que entendí yo de la lección, y permítanme poner mi percepción, pues, es que justamente cuando se habla del celo de Dios, no está hablando precisamente de un Dios tirando mesas en el templo o un Dios que quería que con el ceño fruncido trataba de ver a quién estaba haciendo cosas mal ahí o portándose mal. El celo de Dios es provocado por la infidelidad de su pueblo.
Salmo 78, 58 dice claramente que por ustedes, por la infidelidad de ustedes, por la idolatría de ustedes, entonces me he vuelto yo un Dios celoso. Es decir, que el celo de Dios está básicamente, y en eso está en el segundo, dice, el celo de Dios proviene del amor profundo que siente. Primero es provocado por nosotros, los infieles. Nosotros somos los infieles. Dios finalmente se vuelve celoso porque Él quiere, o es celoso porque Él quiere una relación exclusiva. Y me llamó mucho la atención que el folleto de Escuela Sabática dice, al final, miren lo que dice aquí al final, en el último punto, dice, los celos de Dios son el legítimo anhelo de disfrutar de una relación exclusiva con su pueblo y para el bien de éste. Es decir, miren lo que yo entendí. Yo entendí que el celo de Dios finalmente es una manifestación de una emoción desesperada al ver que al tú no tener una relación con Él, corres un gran peligro de irte contra Él, a volverte un idólatra, y entonces finalmente el celo de Dios es su anhelo desesperado de que tú entonces puedas tener una relación exclusiva con Él, así como Él la tiene contigo. Desea una relación exclusiva con su pueblo. La pasión de Dios no son caprichos o sin motivos, sino respuesta de la infidelidad y conducta indebida de las personas. Es ahí donde está, de pronto usted puede hacer alusión a la diferencia, ¿no? El ser humano comúnmente está fundamentado más en la idolatría, en el yo, el egoísmo. Muy lejos está eso de Corintios 13, ¿no? Al contrario, Corintios 13 está presentando este amor de Dios y este celo de Dios que va más en mira de beneficiarte a ti como la persona que Él quiere que tenga relación con Él, exclusiva con Él. En cambio, el celo humano comúnmente es para, porque tú tienes desconfianza, porque tú necesitas amor, porque tú necesitas toda la atención. No es esa el celo que aborda Dios o que tiene Dios en su relación o la relación que quiere tener con la humanidad. Esa es la humana, egoísta, envidiosa, idólatra, egocentrista. La de Dios es más pensando en ti. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. La pasión de Dios. Y con este cuarto punto nosotros ya podríamos desarrollar nuestra lección básicamente. Emociones de Dios, compasión de Dios, el celo de Dios y la pasión de Dios, que 1 Corintios 13:4 la describe completamente. El amor apasionado de Dios, apasionado es entregado, no reserva nada, tal y como lo expresa 1 Corintios 13:4, ¿no? El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no se jacta de sí mismo. El amor nunca deja de ser. Estamos hablando del amor de Dios, un amor apasionado, un amor que sufre por amor, un amor que sufre, un amor que no espera nada. Él espera es darte, ¿no? Ese amor que, bueno, yo no vengo aquí a buscar felicidad, vengo a darte felicidad. Es el amor que nosotros siempre hemos tenido de Él y que esperamos de los demás. Esta es la realidad. Cuando leemos Corintios 13, se lo leemos a alguien de quien esperamos ese efecto y toda esa entrega. Pero es el amor que también se espera de nosotros. ¿Cómo lograrlo? La lección lo dice. Adorando al Dios que es amor, adorando al Dios que es amor. ¿Usted sabe lo que significa eso? Le voy a decir lo que yo entiendo. Adorando al Dios que es amor, es que tú tengas un bien y definido, profundo concepto del carácter de Dios que es amor. Es decir,
Dios no necesita que tú te portes bien para amarte. Dios no necesita que tú te portes mal para amarte. Dios no necesita nada de ti para amarte. Dios te ama y Él no espera sino que tú respondas a ese amor, que tú respondas a ese amor. Pero eso es lo que se espera de nosotros. ¿Y cómo lo podemos lograr? Adorando al Dios del amor. Dios es un Dios de amor. Saquémonos de la cabeza que fuego consumidor es consumir a alguien, alguna persona por la que Él murió en la cruz del Calvario. No está en los planes de Dios destruir a nadie. Está en los planes de Dios salvar a la humanidad. 2, mostrando su compasión y amor benevolente a los demás. La compasión de Dios, mostrándolo a los demás, es una forma de nosotros poder lograr tener ese amor en nosotros. Y número 3, por supuesto, lo puse de tercero no porque es menos importante, sino porque es la clave de todo lo primero, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es la única manera en que nosotros podemos lograr tener en nosotros el amor de Dios. Y concluimos con la lección de vida para nosotros. Siguiente lámina, por favor, que es básicamente una cita que está el día viernes de la lección de escuela sabática, que sería bueno que antes de finalizar usted su clase la lea. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo nuestro fiador es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que acudan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadora sea la circunstancia del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con el manto de su propia justicia. Nos presentará a su Padre con las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre, diciendo: me he puesto en el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás contiende fieramente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. Discurso Maestro de Jesucristo, página 25 y 26. Dios les bendiga. Espero que les sirva de algo todo lo que hemos dicho hoy en la clase de mañana y que puedan juntos reflexionar y orar juntos a Dios para que el Señor manifieste su Santo Espíritu en la iglesia y el amor nos pueda unir y así ver la venida de nuestro Señor Jesucristo.